Así llega la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a la reunión en Brasil, donde las 20 economías más grandes del mundo discutirán temas de crecimiento económico, desarrollo sostenible, libre comercio, la eficiencia energética, seguridad alimentaria, el combate a la corrupción y la mitigación del cambio climático. Acabemos recorrer la alfombra roja a nuestra presidenta de México de manera muy sonriente y feliz. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha convocado a una acción global de reforestación durante su participación en la cumbre del Grupo de los G20 en Brasil. La presidenta Claudia ha impresionado a los jefes de Estado en su primer discurso en este magno evento en Brasil, donde los demás jefes de Estado la estuvieron observando y escuchando atentamente en este primer bloque de participaciones. Durante la participación de México, la presidenta expuso que el programa mexicano Sembrando Vida, que otorga recursos a familias del campo para que trabajen sus tierras, así como capacitación técnica de plantación y producción de árboles a través de megaviveros. En 6 años se han reforestado 100,000 millones de árboles, más de 1 millón de hectáreas, lo cual equivale a capturar anualmente 30 millones de toneladas de dióxido de carbono. La propuesta de la presidenta de México es establecer, para empezar, un fondo económico que se destine solamente el 1% del dinero con el que las naciones más poderosas compran armas para la guerra. De ser así, ese 1% ayudará en gran manera para el programa de reforestación más grande de la historia a nivel mundial. De acuerdo con este planteamiento, se estarían creando un fondo de 24,000 millones de dólares anuales de gasto militar para invertirlo en apoyos a sembradores de árboles y así reforestar 15 millones de hectáreas en lugares donde los terrenos están siendo afectados por la deforestación. Esto sería beneficioso para mitigar el calentamiento global y se ayudaría a las comunidades a salir de la pobreza debido a los apoyos sociales que les otorgan para que trabajen en el campo. La propuesta en general es dejar de sembrar guerra. Ahora es momento de sembrar paz y sembremos vida. Fue lo que dijo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la reunión donde se concentran las 20 economías más grandes del mundo. Quedó demostrado que era absurda la teoría de que regando arriba gotearía abajo. Superamos todos los días la etapa de la oprobiosa corrupción y hemos logrado separar el poder económico del poder político. Quedó en el pasado el desprecio por el pueblo y hoy se edifica con democracia e igualdad una nueva era que tiene como base la máxima de la prosperidad compartida, o dicho de forma llana, por el bien de todos, primero los pobres. Gracias a ello, México es de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico menos endeudados, con menor tasa de desempleo. El salario mínimo aumentó a más del doble en 6 años. Se fortalece la educación y la salud pública como derechos. Y el 80% de las familias mexicanas recibe un apoyo de manera directa. Estamos en el récord de stock, inversión extranjera directa y reservas del Banco de México.
Se construyen trenes, carreteras, puertos y aeropuertos. La pobreza se redujo en más de 9 millones de personas y disminuyen las desigualdades. Hay democracia, libertades, pluralidad y derecho a disentir. Se fortalecen las instituciones de seguridad, de justicia y se construye paz. Uno de los programas más ambiciosos que hoy quiero proponerles lleva el nombre de Sembrando Vida. Consiste en dar a las familias pobres del campo un jornal, capacitación técnica para sembrar árboles maderables y frutales, así como cultivos para la alimentación. Nosotros destinamos cada año 1.700 millones de dólares para apoyar a 439,000 familias en México y 40,000 en Guatemala, Honduras y El Salvador. En 6 años se han reforestado con la siembra de 100,000 millones de árboles, más de 1 millón de hectáreas, lo cual equivale a capturar anualmente 30 millones de toneladas de CO2. La propuesta es establecer, para empezar, un fondo que destine el 1% del gasto militar de nuestros países para llevar a cabo el programa de reforestación más grande de la historia. Significa liberar unos 24,000 millones de dólares al año, 12 veces lo que ya destina México, para apoyar a 6 millones de sembradores de árboles que reforestarían 15 millones de hectáreas, algo así como 4 veces la superficie de Dinamarca, toda la superficie de Guatemala, Belice y El Salvador juntos. Con ello, ayudaríamos a mitigar el calentamiento global, restauraríamos el tejido social, ayudando a las comunidades a salir de la pobreza. La propuesta es, pues, dejar de sembrar guerra. Sembremos paz y sembremos vida. Muchas gracias. El aumento de la temperatura global es un problema que preocupa a nivel mundial y que requiere la acción coordinada de gobiernos, empresas y ciudadanos para enfrentarlo. De hecho, muchos países y organizaciones están tomando medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y frenar el calentamiento global. México está haciendo lo suyo y varios países planean imitarlo. El programa Sembrando Vida es un programa del Gobierno Federal de México que busca impulsar la reforestación y la conservación de los recursos naturales del país. El programa tiene como objetivo plantar árboles frutales y maderables en más de 1 millón de hectáreas de tierra en México y está dirigido a pequeños productores rurales y comunidades originarias en los rincones de México. Además de la plantación de árboles, el programa también busca fomentar la producción agroforestal y la creación de empleos en las zonas rurales. Los participantes del programa reciben capacitación y asesoría técnica para el manejo de los viveros y la producción de los árboles, así como para el desarrollo de prácticas agroforestales sostenibles. Sembrando Vida es una de las iniciativas más importantes del gobierno en materia de conservación ambiental y desarrollo rural. El programa ha recibido críticas por parte de algunos sectores que cuestionan su viabilidad y efectividad, pero el gobierno ha defendido su estrategia y ha destacado la importancia de trabajar en conjunto para lograr los objetivos de reforestación y conservación de los recursos naturales del país. El gobierno de México ha estado trabajando muy duro en el programa de reforestación y conservación ambiental, una de las iniciativas más destacadas del presidente Andrés Manuel López Obrador en el programa Sembrando Vida. En cuanto a la participación de militares en la reforestación, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado en repetidas ocasiones que las Fuerzas Armadas tienen un papel clave en la protección del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales del país. En ese sentido,
se ha informado que algunos militares están trabajando en la construcción y mantenimiento de viveros para la producción de plantas y árboles que se utilizarán en los programas de reforestación. Es importante destacar que la participación de militares en labores civiles como la reforestación ha generado controversia en México debido a la posible militarización de actividades que deberían ser responsabilidad de instituciones civiles. Sin embargo, el gobierno ha defendido su estrategia y ha destacado la importancia de trabajar en conjunto para lograr los objetivos de conservación ambiental. México es el único país en todo el mundo que ha empezado con este proyecto de reforestación. Esto deja con boca abierta a varios líderes de diferentes países que ven con buenos ojos el proyecto que está desarrollando México, y no solo en su territorio. Este programa se está expandiendo a otras naciones como El Salvador, Guatemala, Cuba y Belice. Sembrando Vida ha sido reconocido internacionalmente y ha generado interés en países de otros continentes. Bajo este panorama, los gobiernos del mundo planean imitar el programa Sembrando Vida para contribuir con la lucha al cambio climático, ya que la plantación de árboles es una de las medidas más efectivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y capturar el carbono de la atmósfera, lo que ayuda a mitigar los efectos del cambio climático. Los militares mexicanos trabajan arduamente en los megaviveros para la producción de plantas que serán plantados en las diferentes zonas del país, empezando del sureste mexicano. Es de recalcar que este programa de Sembrando Vida lo inició el expresidente Andrés Manuel López Obrador en México. Fue él quien, a través de Sembrando Vida, apoyó a millones de familias de escasos recursos y que al mismo tiempo recibían un apoyo económico a cambio de plantación de árboles. De igual manera, encargó la plantación de árboles a los militares mexicanos, quien a través de megaviveros se producían y se daban en crecimiento millones de plantas al año. Los militares han trabajado arduamente en la producción de estas plantas para posteriormente ser trasladadas a los pueblos y comunidades de las sierras y ser plantadas por los habitantes de cada región de México. El expresidente Andrés Manuel López Obrador fue uno de los mejores presidentes de México y del mundo, ya que de manera muy personal recorría los megaviveros militares para ver con sus propios ojos la calidad de las plantas que se estaban cultivando por los militares. Recordemos al expresidente López Obrador cómo hacía las supervisiones de estos megaviveros y que hoy en día siguen activo al resguardo de los militares, porque la presidenta Claudia Sheinbaum ha dicho que seguirá impulsando este programa a nivel nacional y mundial. Caballería Ricardo Mayorga Benito, jefe de vivero forestal de aquí de Tapachula. Bienvenidos. Sí. Este vivero, señor presidente, inició la construcción en marzo de 2020, terminándose en octubre de 2020 con una superficie total de 53 hectáreas. A la fecha nos encontramos aquí personal militar, un jefe, 2 oficiales y 11 de tropa. Como personal que se contrata aquí en la región, contamos con 14 agentes administrativas, 10 ingenieros técnicos que se encargan de la producción y 406 personal de trabajadores para apoyo de la producción. Este vivero se está seccionado de 2 maneras en forma general, de 2 secciones. Una que es para la producción de planta en el método tradicional, que es de bolsa, compuesta por 20 módulos, y otros 20 módulos compuestos para el modelo de charola. Aquí donde vamos pasando ahorita es la sección especificada para la producción en charola. Sí, los módulos tienen capacidad para producir 1 millón de plantas, cada uno de los módulos forestal.
Entonces contamos con 20 módulos forestal, repito, y ahorita vamos a pasar en los módulos de charola. Para cumplir con esta función se cuenta con un sistema de riego automatizado, el cual está compuesto por 3 pozos profundos que están a 100 metros de profundidad, con una extracción de diámetro de 8 pulgadas el tubo. Estos abastecen a 8 cisternas con capacidad de 500,000 litros cada uno, señor presidente. ¿Sí? ¿Qué nos permite esto? Contar con 4 cuartos de fertirriego donde se encuentra el equipamiento digitalizado y los tanques mezcladores para los componentes de nutrición que se llevan a cabo para la planta. Este sistema cuenta con una antena central cada fertirriego y 10 antenas alternas que sirven para el riego de los módulos. Cada cuarto fertirriego tiene la capacidad de regar 10 módulos de producción. En los 4 hacemos el total de los 40. A la fecha se han producido en este vivero forestal en el año 2019, en el año 2020 fueron 10 millones de plantas forestales, en el ciclo productivo de 2021 fueron 31.230.000 plantas producidas y para este año tenemos una meta de 7 millones de plantas a producir. ¿Sí? Eso es lo que tenemos hasta ahorita, señor presidente. Ahorita vamos en el área de lo que viene siendo la producción de charola. De este costado tenemos una especie de achiote. Acá está ahorita encerrada por las condiciones climatológicas. Cada módulo cuenta con 28 túneles. En esta sección los túneles están compuestos por 2 camas cada uno, con una capacidad de 450 charolas en cada cama, haciendo un total de túnel de 900 charolas para producir en el módulo 1 millón de plantas. El sistema de riego son 595 microaspersores que se cuentan para dar uniformidad cuando se está regando, cumplir con las normas que establece la producción de planta. A continuación vamos a entrar aquí al módulo lo que viene siendo la producción del cedro. ¿Sí? Ahorita se encuentra en proceso de extracción esta planta forestal que se produjo en el 2021. Llevamos extraídos hasta ahorita 20 millones de plantas y están en proceso de extracción 10 millones, señor presidente. Este es el módulo que contamos ahorita de proceso de extracción de planta, que es la que está evacuando. De costado izquierdo tenemos Primavera, que está alcanzando los parámetros en estos momentos. Se le están aplicando foliares. La Primavera es el maculí. No, la Primavera es el árbol que tiene una flor amarilla. El maculí es el roble que tiene una flor Guayacán. rosa. El Guayacán, también Guayacán. Sí, para allá, para Tabasco se conoce como Guayacán. Ahora, capitán, una pregunta. ¿Qué capacidad productiva tiene este vivero? La capacidad de producción total del vivero es de 40 millones de plantas, señor presidente. 20 en proceso de producción bolsa y 20 en charola. ¿Sí? Entonces, si lo comparamos con otros viveros militares o de productores de México, ¿qué lugar tiene este vivero? Este vivero sería el primer lugar en extensión y en producción. No hay un vivero ahorita que produzca lo que tiene capacidad a la fecha, señor presidente. Estaríamos en primer lugar. En producción. En producción y en tamaño. Entonces están ustedes ya apoyando en las 200,000 hectáreas que se están sembrando en Chiapas. Sí, señor presidente, se está apoyando con el programa Sembrando Vida para abastecer las diferentes coordinaciones territoriales existentes dentro del programa. Ahorita aquí en el vivero, en este año se entregó a 16 coordinaciones territoriales la planta producida de los diferentes estados. Para Chiapas y también Chiapas, Tabasco, Hidalgo, Campeche, Guerrero, Puebla. Estos estados son los que se abastecieron en 16 coordinaciones territoriales. Pues muchas felicidades. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por sembrar vida. Estamos contribuyendo con el proyecto, señor. Petatlán, Guerrero, en la Costa Grande, aquí con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, con el presidente municipal de Petatlán, con Javier May, secretario de Bienestar, y con Josué Manuel González, que es productor. Aquí estamos evaluando el programa Sembrando Vida y
quiero que Josué nos comparta su experiencia sobre este programa, iniciando con la manera en que se fertiliza, se abona la tierra, ya no con fertilizantes químicos. Miren lo que nos va a explicar él. Estamos intentando cambiar esas opciones de los químicos por lo orgánico y tenemos aquí este fertilizante hecho a base de lombrices, lombricomposta se llama. Cultivamos la lombriz, se llama lombriz roja californiana. Esta lombriz nos produce este fertilizante orgánico que lo aplicamos de manera foliar por aspersión, tanto en las hortalizas como en los árboles frutales como mangos. Muy bueno, da muy buenos resultados. Lo único que se tiene que hacer, todo está hecho con materiales que nosotros tenemos en el campo, madera que tenemos por ahí guardada, de tal forma que sea un proceso sustentable. Lo único que tenemos que hacer es conseguir la materia orgánica como estiércol de chivo, estiércol de borrego, estiércol de vaca. Se moja y se deja reposar para que se le quite lo fuerte y entonces se pone aquí, se pone la lombriz, se moja y la lombriz empieza a trabajar, a hacer el proceso de descomposición, de tal forma que obtenemos el fertilizante que utilizamos para fumigar nuestras parcelas. Este es un tipo de fertilizante que creamos aquí. Otro fertilizante es la composta. Esta está hecha a base del mismo estiércol de chivo, de vaca. Tiene otros compuestos como son la melaza, que es un líquido procesado de la caña de azúcar. Tenemos también ceniza, suero de leche, forraje seco. Se bate, se humedece y se guarda. Este ya está listo para usarse. Tenemos este otro fertilizante que se llama Supermagro. Este proceso es un poco más tardado porque tiene que fermentar aproximadamente 40 días, más o menos es lo que fermenta. Suero de leche, estiércol, levadura, melaza y ceniza. No lo podemos abrir porque se echa a perder hasta que lo tengamos ya listo. Entonces lo sacamos, lo envasamos para volver a hacer otra producción. Los biopreparados tenemos aquí, por ejemplo, que es el caldo sulfocálcico. Este caldo sulfocálcico sirve como insecticida. La parte cristalina, la parte roja, sirve para aplicarse de manera foliar. La parte de abajo, la que está espesa, que es como aquella que está allá arriba, la parte espesa la utilizamos cuando hacemos las podas en los árboles. Normalmente la savia del árbol no sale, entonces aplicamos esta pasta donde hacemos el corte para evitar que insectos, ácaros y cualquier otro bichito que pueda causarle daño al árbol entre. Este fertilizante, este insecticida, no se puede aplicar cuando hay flor porque es demasiado fuerte. Este se aplica antes de que haya flor. Este insecticida está hecho a base de ajo y agua. Entre más ajo le ponga uno, pues es más potente. Este está hecho a base de un árbol que se llama nim. Es un árbol que se da en la región amargo, muy bueno. Estos fertilizantes son preventivos. Deben utilizarse antes de que vaya a haber cultivo para prevenir toda la plaga. Y este es el fertilizante que extraemos de allá. Estas son las semillas de la región. Tenemos de limón, de calabaza, de frijolillo, que es un árbol que utilizamos para hacer galeras, para cercar nuestras parcelas. Tenemos el tamarindo. Estas semillas nosotros las recolectamos, por ejemplo, de moringa, que últimamente se utiliza como medicina también. La caoba. Tenemos semilla de guapinol, semilla de cuaulote. Son las semillas de la región que nosotros utilizamos. Pues esto es solo un ejemplo. Siempre he dicho que la fábrica más importante de México es el campo, la producción del campo.
porque se cuenta con todo. Tenemos las tierras, hay agua y sobre todo hay conocimiento milenario. Este productor, compañero, no es agrónomo, es campesino, pero tiene un conocimiento heredado de generación en generación. Tenemos a los mejores técnicos y estamos hablando de millones de agrónomos en México, así como tu nombre es Josué. Josué, como Josué. Entonces el programa Sembrando Vida se sustenta en eso. Nada más un dato. Estamos sembrando 1 millón de hectáreas y son 400,000 sembradores como Josué. 1 millón de hectáreas y 400,000 sembradores. En 1 millón de hectáreas, 400,000 empleos. El presupuesto para este año de este programa son 28,000 millones de pesos. Pero son 400,000 empleos. Si nos traemos a la Ford a México para producir automóviles, pues la inversión sería muchísimo más, inversión privada, muchísimo más. Pero como todo está automatizado ya en la industria, pues no se generarían 400,000 empleos. Estoy poniendo un ejemplo. Nosotros en México, con esta inversión de 28,000 millones, se están generando estos 400,000 empleos. No es que no se quiera que venga la Ford, claro que sí. Y todas las industrias automotrices, las industrias de autopartes, por eso se firmó el Tratado de Libre Comercio. Pero es poner de relieve la importancia que tiene el desarrollo del campo, el no abandonar el campo. Ahora con la pandemia, ¿saben cuál fue el único sector que salió adelante? El campo. Y nos salvó, como las remesas que enviaron nuestros paisanos en los momentos más difíciles. En el sector secundario, que es la industria, el sector terciario, que son comercio, que es el turismo, se cayó la economía. El sector primario, que es la agricultura, la ganadería, todo lo que es el sector agropecuario, hubo crecimiento a pesar de la pandemia. Por eso no nos faltaron alimentos. Por eso tenemos que seguir apoyando el campo. Y ese es el espíritu, esa es la esencia de este programa Sembrando Vida. Estamos aquí en Petatlán precisamente para evaluar. Están viveros y aquí en Petatlán están sembrando, ¿cuánto, Javier? Estamos 2.500 hectáreas. 2.500 hectáreas aquí y se están generando ¿cuántos empleos? Ahorita 20,000 empleos. Pero eso es aquí en Guerrero. Aquí en Guerrero. Pero en Petatlán 1,000 empleos. 1,000 empleos aquí. ¿Seguimos con el recorrido? Sí, pero vamos a dejar el mensaje. Muy bien. Para que no sea tan largo, porque luego me reclaman Muy de bien. que son videos, como lo vamos a subir al Facebook. Muy bien. Mientras no nos censuren, Sí. vamos a seguir subiendo nuestros mensajes al Face. Entonces me dicen que sean breves, que sean cortos. Entonces, pero vamos, nosotros seguimos, adelante. Muy bien.